Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 19 de enero de 2020 y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial, en minutos de radio que nos llevarán una vez más hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Pero antes, y para iniciar esta edición de Iglesia Noticia que hacemos con Enrique Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, nuestro adelanto en estos titulares. La Archidiócesis de Madrid pone en marcha el proyecto Repara para atender y dar apoyo jurídico, médico y espiritual a víctimas de abusos. El nuevo embajador de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, presentó el jueves sus cartas credenciales al rey Felipe VI. El Papa ha nombrado obispo auxiliar de Valencia a Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza desde el 2005. El Papa emérito Benedicto XVI no es el coautor de un libro publicado por el cardenal Sara, aunque puso a su disposición un breve escrito sobre el celibato sacerdotal. Según el último informe de Puertas Abiertas, más de 260 millones de cristianos sufren un alto nivel de persecución en 50 países del mundo. Empeora la situación de los cristianos en Tierra Santa, según denuncia la coordinadora de las conferencias episcopales que ha realizado su visita anual. Desde ayer se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Archidiócesis de Madrid ha puesto en marcha el proyecto Repara para atender y dar apoyo jurídico, médico y espiritual a víctimas de abusos, tanto de dentro como de fuera de la Iglesia. Con esta iniciativa, de la que se ha encargado la coordinación al académico, filósofo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Miguel García Baró, la Iglesia pretende hacer patente su firme compromiso en favor de una cultura basada en los valores, el cuidado y el buen trato. Los trabajos de atención, en los que primará el interés de la víctima y la máxima celeridad en las diligencias, van desde el acompañamiento espiritual hasta el terapéutico y jurídico, en un servicio que será gratuito, financiado por la diócesis y por otras instituciones como la Fundación Porticus. Nos amplía esta información nuestro compañero de COPE Madrid, Álvaro Coutelén. Buenos días. Buenos días. Repara, R de reconocimiento, P de prevención, A de atención, R de reparación y A de abusos. Así se llama y se escribe este nuevo proyecto de la Iglesia madrileña, que va dirigido a prevenir los abusos sexuales, pero también a atender a las víctimas que ya lo han sufrido. Lo más novedoso de Repara es que se va a atender gratuitamente a todas las víctimas, sean o no católicas, y sea cual sea la condición de su agresor. Además, se hace desde el convencimiento de que estos abusos suponen una forma inaceptable de cosificación de las personas y una degradación moral contraria a la ética más elemental y a los valores del Evangelio, un proyecto que coordina el filósofo y profesor de la Universidad de Comillas, Miguel García Baró. Para atender a la sociedad entera. Y además no solo se trata de los abusos sexuales, sino, como ha pedido el Papa, del abuso entendido también como abuso de conciencia o, en fin, abusos más difíciles de calificar y que hasta ahora quizá no han sido tampoco atendidos. Miguel también nos ha contado en COPE cómo funciona Repara. Atender su caso a través de personas que la escuchan y de psicólogos y profesionales del derecho que le ofrecen el acompañamiento que ella realmente desee o también le sugieren las posibilidades de tipo jurídico, canónico y no canónico, civil, que tiene por delante. Es decir, se ayuda a la víctima a encontrar la mejor solución posible para su caso. Repara tiene una sede física en la calle Santa Hortensia número 5, pero solo abre 2 días a la semana, lunes y miércoles, de 11 de la mañana a 1:30 del mediodía y por la tarde de 4:30 a 7. Por eso también se ha habilitado un correo, toma nota, atención, repara todo junto, @archimadrid.es y un teléfono 618 30 46 66 para cualquier duda o denuncia que quieras exponer. Vicente Juan Segura fue nombrado ayer sábado obispo auxiliar de Valencia. Natural de la localidad valenciana de Tabernes de Valdigna, fue ordenado sacerdote en 1981 y se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino y en Derecho Civil en la Universidad de Valencia. Al servicio de la diplomacia de la Santa Sede desde el año 1988, cuando concluyó sus estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, trabajó en las nunciaturas de Costa Rica, Marruecos y Mozambique y fue jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado de la Santa Sede hasta el año 2005, en que fue nombrado obispo de Ibiza. Ahora deja la diócesis isleña para volver a su tierra valenciana.
El nuevo embajador de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, entregó el jueves sus cartas credenciales a Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio Real junto a los nuevos embajadores de Japón, Grecia, Andorra, Bosnia, Mauritania y Malasia. Una ceremonia en la que estuvo la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González. Tras entregar su credencial y darle la bienvenida a Madrid, Felipe VI mantuvo una breve reunión con el nuevo nuncio para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones entre España y la Santa Sede. Recordamos que Bernardito Auza habla 5 idiomas: español, inglés, francés, italiano y tagalo, y era desde 2014 observador permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas y previamente fue nuncio en Haití. Los rectores y formadores de los seminarios menores finalizan este mediodía su encuentro anual en el que han analizado el nuevo plan de formación, el acompañamiento y la pastoral vocacional en los candidatos al sacerdocio. El presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades es el obispo de Urgell, Joan Enric Vives. Tener una mejor información ya concreta de la ratio del plan de formación sacerdotal normativo para los seminarios de España, que llamamos Formar Pastores Misioneros, que ha aprobado la Santa Sede justo hace bien poco, pues que esto sea conocido y habrá unas ponencias que desarrollarán cómo es tratado el seminario menor en este plan de formación y también cómo renovarnos pedagógicamente. Es muy importante la pedagogía en nuestros seminarios menores, incluso una pedagogía muy abierta donde la relación hombre-mujer, la formación de su sexualidad, la formación también de su afectividad, pero también la formación creativa de todo lo que es responder con toda la vida a la llamada del Señor, sea para un servicio, sea para encontrar un buen discernimiento para saber a lo que me llama el Señor y a lo que yo puedo responder con mis capacidades, ¿no? El presidente del Pontificio Consejo para los Congresos Eucarísticos Internacionales, Piero Marini, ha sido uno de los participantes en el encuentro anual de los delegados diocesanos de liturgia que ha girado sobre el ceremonial de los obispos. El secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia es Luis García. La razón del tema del encuentro de este año estriba en que poco antes del verano se publicó la nueva edición del ceremonial de los obispos para España. Hasta este momento, en España, por un acuerdo que se había realizado con América Latina, teníamos la edición del CELAN, es decir, de las conferencias episcopales de América Latina. No teníamos una edición propia para España. Entonces, hace unos años, los obispos de España decidieron que ya era el momento de preparar una edición propia. Se elaboró la traducción y después se envió a Roma para la confirmación. Y poco antes del verano nos llegó ya esa confirmación de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y por esa razón se publicó ya de manera oficial para España. Entonces, pareció oportuno que los delegados conozcan y estudiemos de primera mano este libro, que es un libro litúrgico importante, especialmente para quienes se dedican y tienen el cuidado de las celebraciones que preside el obispo. Este libro, en síntesis, lo que trata y recoge son todas las celebraciones que el obispo preside con las particularidades de los ritos que él realiza. Según la última lista mundial elaborada por la organización Puertas Abiertas, más de 260 millones de cristianos sufren un alto nivel de persecución en 50 países del mundo, con un aumento respecto al año anterior. Así lo ha confirmado a Iglesia Noticia el director de Puertas Abiertas España, Ted Blake. El número de cristianos que se enfrentan a persecución a niveles altos, muy altos o extremos, este año ha crecido otros 15 millones con respecto al año anterior. Esto quiere decir que la extensión de la persecución de cristianos ha aumentado. Estamos hablando de unas 14.000 ataques a lugares de culto, iglesias en todo el mundo, con respecto al año pasado, que eran prácticamente 2.000 de asesinatos, de ataques a iglesias. Sí ha crecido mucho. Además de los secuestros, los matrimonios forzosos o los ataques contra iglesias, viviendas o negocios, el informe recoge un auge de la violencia islamista, así como un listado con los países con mayor grado de persecución contra los cristianos. Corea del Norte sigue siendo el país principal de la persecución. Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán son algunos de los países que están en esas primeras posiciones en la lista y que tienen un índice muy, muy alto en el tema de la persecución, sobre todo porque los cristianos en estos países de trasfondo musulmana, la
conversión del Islam al cristianismo es algo que está totalmente prohibido en estos países y las personas que se convierten pues sufren una persecución tremenda. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe, los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es. En Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva ahora hasta el Vaticano, donde la semana comenzaba con la información y la polémica sobre el libro del cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Un libro que contiene una breve colaboración del Papa emérito Benedicto XVI sobre el celibato en uno de sus capítulos, pero del que pidió retiraran su firma y su foto de la portada. Nos amplía esta información la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Ha sido sin duda la noticia de la semana, la publicación del libro titulado Desde lo más profundo de nuestros corazones, en el que se aborda uno de los temas sobre los que el Papa Francisco se ha manifestado en múltiples ocasiones: su firme oposición a abolir el celibato, llegando incluso a hacer suya una frase de Pablo VI: prefiero dar mi vida a cambiar las leyes en esta materia. El texto tiene que ver con la propuesta aprobada en el Sínodo de la Amazonia, en la que se invitaba a Francisco a reflexionar sobre la posibilidad de abrir nuevos caminos a la ordenación de hombres casados. El director editorial de la Santa Sede, Andrea Torrielli, quiso subrayar en un artículo que el celibato no es un dogma, sino un don precioso para la Iglesia, tal como han asegurado los últimos pontífices, y que fue precisamente Benedicto XVI quien facilitó la incorporación de los sacerdotes casados con la Constitución Apostólica que crea los ordinariatos para los anglicanos que desean unirse a la Iglesia Católica. 2 días después, el arzobispo Georg Ganswein, secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia, confirmaba lo que había adelantado la cadena COPE, que el Papa emérito no es el coautor del libro escrito por el cardenal Sarah. Por este motivo, Ganswein, persona de máxima confianza de Benedicto XVI, solicitó a la editorial que tanto su nombre como su fotografía desaparezcan de la portada del libro y también la firma de la introducción y de la conclusión. En el fondo de esta polémica sí hay una realidad, y es que sí es cierto que Benedicto XVI había estado trabajando sobre el tema del sacerdocio y el cardenal Sarah le pidió ver lo que había escrito, por lo que Benedicto XVI puso el texto de 17 páginas a su disposición. El problema es que Benedicto XVI desconocía que se iba a convertir en un libro firmado y coescrito con su nombre en la portada. Finalmente, el cardenal Sarah, en su último tuit, aseguraba que acata la decisión tomada en último extremo por el propio Benedicto XVI. También en torno a este asunto nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Me atrevo a pensar que dentro de algunas semanas el escándalo creado por la publicación de este libro habrá desaparecido de los medios de comunicación, pero acabamos de vivir unos días de auténtico vértigo entre noticias falsas, medias verdades, embrollos, rumores y presiones de todo tipo. Mi opinión es que hemos asistido a una doble manipulación. A la primera ha sido asociado, no me atrevo a juzgar sus motivos, el cardenal africano Robert Sarah, al que desde hace algún tiempo el periodista francés Nicolas Diat promueve como posible sucesor de Francisco. Este intrigante profesional ha movido los hilos para convencer al purpurado de que había que asociar al Papa emérito en una defensa del celibato sacerdotal frente a una inexistente intención de Bergoglio de anularlo a corto o largo plazo. Joseph Ratzinger nunca pudo sospechar cuáles eran las verdaderas intenciones del cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino y en consecuencia le hizo llegar un pequeño escrito, 7 páginas de las 175 de que consta el libro, sobre su visión del sacerdocio. Cuando se descubrió que se le iba a presentar como autor del volumen, su secretario personal, Monseñor Ganswein, pidió que se retirara el nombre y la foto de Benedicto XVI de la portada y su firma al pie de la introducción y conclusión del libro que nunca escribió.
Estamos ante un nuevo intento de contraponer al emérito con el Papa reinante, incurriendo en un craso error, porque desde que abandonó su misión como sucesor de Pedro, Ratzinger puede seguir escribiendo y opinando lo que le parezca, pero el suyo ya no es magisterio papal. Pero lo más absurdo es que se haya escogido el celibato de los sacerdotes, que nunca ha sido ni es un dogma, sobre el que además Francisco y su predecesor tienen idénticas opiniones. Por lo tanto, yo no hablaría de brecha entre los papas ni de contraposición. Uno vive retirado en el Vaticano y el otro gobierna la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo y toma las decisiones que cree más oportunas para la difusión del Evangelio en el mundo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. El Papa Francisco ha nombrado por primera vez a una mujer como subsecretaria de la Secretaría de Estado del Vaticano. Se trata de la abogada italiana Francesca Di Giovanni, que ocupará una de las dos vicedirecciones de la Secretaría de Estado bajo el mando directo del secretario, el cardenal Pietro Parolin. Cuéntanos, Eva. Sí, este nombramiento es histórico porque hasta el momento ninguna mujer había alcanzado una posición tan importante en la Secretaría de Estado del Vaticano, que es el corazón de la Administración Central de la Iglesia. Francesca Di Giovanni será la responsable de la Subsecretaría de la Sección para las Relaciones con los Estados, con responsabilidad específica para los temas multilaterales que tienen que ver con organismos intergubernamentales y tratados internacionales. Nacida en Palermo hace 63 años, es abogado y forma parte del movimiento de los focolares. A partir de ahora, la sección para las relaciones con los estados, cuyo titular es el arzobispo británico Paul Gallagher, tendrá dos subsecretarios, Francesca Di Giovanni y el sacerdote polaco Miroslav Bakowski, responsable para el sector de la diplomacia bilateral. La nueva subsecretaria afronta el reto contando con el equipo con el que ha trabajado hasta ahora y está convencida de que la decisión del Papa representa un signo de atención hacia las mujeres, aunque la responsabilidad está ligada a la tarea y no al hecho de ser mujer, tal como ha asegurado en la entrevista publicada en el Observatore Romano. El cargo es de nuevo cuño, no tenía precedentes en el Vaticano, pero en un gobierno civil equivaldría al de un secretario de Estado inmediatamente por debajo del ministro. Con este nombramiento, Francisco refuerza su intención de incluir a más mujeres en puestos de responsabilidad en la Iglesia. Y recordamos dos noticias más, Eva, la audiencia general del miércoles y la celebración el próximo domingo, el tercero del tiempo ordinario, del Domingo de la Palabra de Dios, instituido el pasado mes de septiembre por el Papa en su motu propio Aperuit Illis. El próximo 26 de enero la Iglesia celebrará el primer domingo dedicado a la Palabra de Dios. En Roma, el Papa Francisco, al concluir la misa en la Plaza de San Pedro, regalará ejemplares de la Biblia a distintos representantes de la sociedad, familias, personas con pocos recursos, niños, refugiados, deportistas, religiosos, policías y representantes de la Iglesia ortodoxa y evangélica, entre otros muchos. Un gesto simbólico para subrayar la atención que los fieles deben tener hacia la palabra de Dios. Así lo ha dado a conocer Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. A tutti viene affidata la Sacra Scrittura. La Sagrada Escritura se nos encomienda a todos para que pongamos mayor atención en la palabra de Dios y se convierta en una provocación continua para rezar, leer, meditar y estudiarla más. El Domingo de la Palabra quiere invitarnos a todos los cristianos a que la Biblia no se guarde en una estantería para llenarse de polvo, sino que se transforme en un instrumento que despierte nuestra fe. Un instrumento que risvegli la nostra fe. Y efectivamente el Papa ha concluido esta semana su ciclo de catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles. Durante su audiencia general aconsejó que nuestros hogares sean focos de fraternidad, al igual que el apóstol Pablo abría su casa a quienes se acercaban a conocer el Evangelio. Cada uno en su hogar debe vivir este espíritu de hermandad. Pidamos al Espíritu Santo que estimule en todos nosotros la llamada a ser evangelizadores valientes, decididos, para que como San Pablo podamos vivir la alegría del Evangelio y convirtamos nuestros hogares en cenáculos de fraternidad abiertos a todos los hermanos. La Iglesia, aunque perseguida, recordaba el Papa, tampoco se cansa de acoger con corazón de madre a todos los que quieren conocer a Jesús.
Gracias, Eva. El lunes se firmó en la sede de la Comunidad de San Egidio la Declaración de Roma, un acuerdo de paz que por primera vez reúne a todas las facciones políticas de Sudán del Sur. Un acuerdo que es el resultado de muchos meses de trabajo y que supone un cese de las hostilidades y responde a la invitación del Papa Francisco a dejar las diferencias y buscar lo que les une tras el retiro espiritual celebrado en el Vaticano el pasado mes de abril, en el que participaron autoridades civiles y eclesiásticas de Sudán del Sur. En Guinea Ecuatorial, un incendio destruyó el miércoles parte de la Catedral de Santa Isabel en Malabo, con graves daños materiales en su interior y el desplome de parte del techo. El templo, que fue inaugurado en 1916, era obra de Luis Agarra con la supervisión de Antonio Gaudí y estaba cerrado desde hace unos días por obras de rehabilitación. Les contamos también que la coordinadora de las conferencias episcopales para la Iglesia en Tierra Santa ha celebrado su encuentro anual en Jerusalén y Gaza. En su comunicado final constata que la situación allí sigue empeorando, como refleja el último mensaje de los obispos católicos locales, lamentando el fracaso de la comunidad internacional para ayudar a lograr la justicia y la paz en el lugar del nacimiento de Cristo, así como el de los gobiernos locales para proteger la dignidad humana. Uno de los participantes ha sido el obispo de Urgel, John Enrique Vives. Este año venimos en este punto con muchos ánimos por el testimonio de los cristianos allí, que realmente es excepcional, de un gran trabajo, de una gran labor, en lugares muy duros y difíciles como puede ser Gaza o en comunidades cercanas al muro. Tienen un testimonio espléndido de vida cristiana, de servicio, de sacrificio grande, pero también constatamos que empeoran. La situación no se arregla. De alguna manera ellos están muy desanimados de que sus problemas, la cuestión de la paz y de que Israel y Palestina puedan encontrar o caminar al menos a esta solución, todo eso les parece que no progresa, sino al revés. Quizás se ven signos de que empeora. Los obispos constatan una creciente evaporación de la esperanza en una solución duradera, mientras la construcción de asentamientos y el muro de separación está destruyendo cualquier posibilidad de que dos estados existan en paz. Advierten además de que las condiciones de vida se vuelven cada vez más insoportables, especialmente en Cisjordania, donde a los cristianos se les niega incluso los derechos básicos, mientras en Gaza las decisiones políticas de todas las partes han tenido como resultado la creación de una prisión al aire libre, los abusos contra los derechos humanos y una profunda crisis humanitaria. Es que casi es el sobrevivir. Hay que preocuparse por el agua potable, por electricidad, por lo más elemental, ¿no? Es una vida muy pobre, es una vida que la gran mayoría lleva así y que al final quien lo sufre es la población, que se ve muy humillada al tener que pasar las fronteras. Nosotros mismos tuvimos unos ciertos problemas a la vuelta de Gaza para entrar de nuevo en Israel, los cacheos de revolvernos las ropas y todo, que no es normal, que es excesivo, que parece pues un poco destinado, sí, a la seguridad, claro está, y Jerusalén y todo Israel tiene derecho a poder vivir en paz y con seguridad, pero no todo se justifica ni se debe justificar. Creo que hay que buscar una manera más humana de tratamiento. Ahí hay una constante actitud de humillar, de hacer notar que son ciudadanos de segunda o que no son ciudadanos. Y nos vamos ahora hasta Marruecos, donde la comunidad judía está recuperando su legado y su patrimonio con la protección y ayuda de las autoridades. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Beatriz Mesa. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bayat Dakira, que en árabe quiere decir Casa de la Memoria. Se trata de un espacio cultural y religioso de expresión judía, de memoria judía marroquí. Es la última escenificación de un momento de esplendor que está atravesando la comunidad judía de Marruecos después de que el rey Mohamed VI ordenara la rehabilitación general de los lugares emblemáticos de una historia de siglos que une el judaísmo y el islam en tierras marroquíes. Hay que guardar los recuerdos, que el rey está encima de ello, está muy atento a todo lo que es el recuerdo judío Marruecos. Se han hecho museos, se han reparado varias sinagogas que son muy antiguas, se han vuelto a hacer los barrios judíos en las ciudades. Ahora están haciendo en Tetuán, están arreglando el barrio judío antiguo, todas las calles. Es lo que nos decía en cadena COPE Amur, representante de la comunidad judía en Casablanca. Bayat Dakira, situada en la ciudad atlántica de Essaouira.
se convierte en un lugar de visita obligada para el turista español. En este espacio se puede encontrar un museo, una sinagoga y un centro de investigación de las relaciones entre el judaísmo y el islam en tierras marroquíes. Se trata, en definitiva, de resistir a la amnesia histórica. Hasta 5.000 hebreos permanecen en el país magrebí. Esta Casa de la Memoria de la Vida Judía en Marruecos nos envía una señal muy clara, que el país magrebí tiene una pluralidad de raíces y una diversidad de historia, decía la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Volvemos de nuevo a la actualidad en España. En Iglesia Noticia, la Catedral de Palencia acomete estos días distintas obras de rehabilitación de bóvedas, capillas y el cuerpo central de la fachada occidental ante la celebración el próximo 2021 del 7º centenario de la colocación de la primera piedra de esta Catedral de San Antolín. Desde COPE Palencia nos informa Manuel Lobejón. Ayuntamiento y Obispado de Palencia suscriben un convenio de colaboración de 50.000 euros para acometer obras de rehabilitación en la Catedral de cara a junio del año que viene, con motivo del 700 aniversario de la colocación de su primera piedra, el 1 de junio de 1321, siendo obispo Juan II. Monseñor Don Manuel Herrero es obispo de Palencia. Pues la catedral no solamente es un monumento que tiene mucha historia para los cristianos católicos, sino para toda la sociedad palentina, porque es el templo mayor, es la iglesia madre. La aportación municipal se destinará a la restauración de las bóvedas de las naves, capillas y cuerpo central de la fachada occidental, complementando unas obras que se prevé finalicen el 31 de marzo y han supuesto una inversión de cerca de 3 millones de euros de colaboración público-privada. Y es un monumento que acumula mucha historia, desde el siglo VII hasta el día de hoy. Esta actuación es calificada por el responsable de patrimonio de la diócesis como la más completa desde la construcción de la catedral palentina, llamada la Bella Desconocida, tercera más grande de toda España, con 3 estilos arquitectónicos diferentes: prerrománico, gótico y neoclásico. La empresa Inditex aportará 8,5 millones de euros a Cáritas Española durante los próximos 3 años para continuar apoyando su programa de empleo para personas en riesgo de exclusión social y mantener su proyecto de recogida de productos textiles para ser reutilizados con fines sociales o reciclados. Esta colaboración ha permitido generar trabajo para más de 2.500 personas en los últimos años. Y nos vamos ahora hasta Murcia, que ha celebrado la fiesta de su patrono, San Fulgencio, como nos cuenta nuestro compañero Pedro González. Buenos días. Este jueves la diócesis de Cartagena celebraba la fiesta de su patrón, San Fulgencio. La celebración comenzaba por la mañana con la procesión por el interior de la catedral con la urna de plata que contiene las reliquias del santo. Al regresar al presbiterio comenzó la misa por el rito hispano-mozárabe, presidida por el propio obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, con la presencia del obispo emérito Sebastián Chico. En los micrófonos de la cadena COPE, el propio Lorca Planes hablaba de la importancia de la figura de San Fulgencio. No podemos pasar sin nombrarla ni tenerla presente en nuestra vida. De hecho, en la fachada de la catedral tenemos a los 4 santos cartageneros, San Fulgencio, San Leandro, Isidoro y Florentina, que para nosotros siempre es un punto de referencia. Y hoy, ¿qué le voy a decir? Es el patrono de la diócesis y el patrono del seminario. La referencia a él estaba cantada. Al finalizar la misa en la catedral, se siguió festejando la fiesta de San Fulgencio en el patio del Palacio Episcopal, donde el propio obispo compartió con cientos de fieles el tradicional boniato dulce y la mistela, una tradición que se remonta hace ya más de 20 años. Desde ayer se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con una llamada a la oración, la conversión y la reconciliación. Tras reconocer el distanciamiento entre algunas confesiones cristianas, así como algunos logros en el acercamiento de posturas doctrinales, los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales reconocen en su mensaje que falta camino por andar y que la unidad visible no es una realidad lograda. Rafael Vázquez es el secretario de esta comisión episcopal. Lamentablemente tenemos que seguir pidiéndole al Señor, todos los cristianos, que nos conceda el don de la unidad. Digo lamentablemente porque el hecho de reunirnos cristianos de diferentes confesiones para rezar por la unidad significa que no vivimos totalmente unidos. Hay muchos elementos que nos unen y que compartimos, pero no hemos alcanzado la unidad plena que desea Jesús para su única iglesia. La semana se inspira este año en la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma con algunos prisioneros que acabaron socorridos en Malta con verdadera humanidad por los nativos de la isla. Y de ahí el lema de este año: nos mostraron con humanidad poco común. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1655 en este domingo 19 de enero de 2020. Llega ahora un minuto para la actualidad y después desde Toledo la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días, un saludo de Faustino Catalina.